mismo sol. Huyashka mashikuna, ñami kay pikapanchi, kikingunawan pacta raymikunata rikunajungapak. Amigos televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes después de haber festejado el Inti Raymi. Hoy iniciamos la octava temporada de Bajo un mismo sol. Son 200 capítulos del programa, es decir, alrededor de 800 reportajes entregados a ustedes desde el 2006 sobre las manifestaciones culturales de los pueblos originarios de la zona 1 del Ecuador. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Revisemos los temas de esta semana. Conoceremos cómo se prepara la tuna. En el especial Inti Raymi 2014 veremos el acompañamiento a la entrega de ramas de gallo en Araque por el municipio de Otavalo. Y un reportaje sobre la experiencia de entregar rama de gallos de Apac. Sí, nuestro equipo entregando gallos y castillos. Lo hicimos en Cambugán. No se vayan, ya regresamos. Kikingunaka bajo un mismo sol tami rikunajpanguichi. La tuna es un plato costeño similar al tamal serrano. Un plato muy fácil de preparar con pollo, carne o pescado. En este caso, el que vamos a ver en el siguiente reportaje es de tilapia, tuna que se hizo en la comunidad Api de la nacionalidad chachi. Veamos. Va a preparar Tuna. tuna. Allá tonaquín. Ya. Sí, va a hacer el Allá pando. ¿Cómo es? tunan. Pando. Pando, nosotros decimos, es que a través del fogón, o primero los envolvemos con las hojas blancas. Entonces nos metemos a la candela cuando ya está hecho carbón. Entonces a 30 minutos ya está el pescado ya cocinado. Ya. Bueno, como eso lo que estamos haciendo ahorita es comida natural que no tiene ninguna clase de químico. Ya solo puesto un poquito de sal, Allá tuna. nada más. Sí. Allá tuna. La tuna siempre se hace con pescado. Sí, solo pescados también de camarón. Por situaciones ahorita nosotros comemos como lechugas, col y en nuestro medio cogollos también de palmicha, de tagua, de coco. Sí. Eso es lo que nosotros comemos como comida natural. Chayo está jalo, sí, ya, chayo. Síganos también. Ya. Esa está allá tunam. Bueno, de esa manera es que vamos a hacer el pando o tuna. Está Ya. echando sal, la sal Ujú. Ya. en ambos lados. ¿Cómo se llaman las hojitas, doña Luisa? Haki. Haki chi allá tun. Ya. En este pun. Estas son las hojitas que trajimos Sí, de la montaña, ¿no es cierto? sí. Preparar En esta allá es tunam. de todos los días, de vez en cuando, ¿cómo es? Bueno, pues no es todos los días. Malo Es- tuna pat. Una vez o dos veces a la semana. Bueno, el plátano que ella va a preparar es para comer con tuna. Sí. Una papilla. Con la misma hoja se tapa para que el verne se cocine más rico. Ahí ya combina el sabor con la tuna. Bueno, cuando ya esté cocido el plátano, ya las leñas ya están hechas carbón. Entonces después ya ahí se echa la tuna a la candela. ¿Cuánto hay cana? Ya.
Ya. En este momento ya va a bajar del nivel, ya, o sea, el fogón. Yo hay que espacio que no se mete. Ya. Sí. Ya. Ese es el caldo, o sea, el jugo del pescado. Sí, con caldito. ¿El caldito se toma también o...? Claro, eso se toma. Puede probar, compañera, con el verde, con el plátano. Para probar, no necesitamos nosotros la cuchara. Solo con la mano se coge así, mete el verde, lo come, se siente el sabor. A cada uno échale una cucharadita de jugos a cada plato. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Durante el mes de junio, APAC desplazó su equipo de productores a varias comunidades de la provincia para buscar aquellas tradiciones que las comunidades conservan celosamente, pero que con el paso del tiempo y la influencia de los tiempos modernos se van olvidando poco a poco. Hoy damos inicio al especial del Inti Raymi 2014 con reportajes realizados en Cotacachi, Otavalo, Antonio Ante e Ibarra. Aquí vamos a ver las características diversas de celebración de los 4 pueblos originarios que existimos en esta provincia. Parte de la celebración del Inti Raymi, la entrega de ramas de gallos, es otra de las manifestaciones culturales con mucha presencia en las comunidades cercanas a Otavalo, en especial entre los pueblos quichua cayambis. En Araque, parroquia San Pablo del Lago, se realiza la entrega de ramas de gallos, una entrega de obligaciones de carácter comunitario. La fiesta en sí viene desde la época de la hacienda, donde históricamente dice que los hacendados, para mantener alegres a sus empleados, para mantener motivados a sus empleados, ellos organizaban esta fiesta, ¿no? Les daban para que pasen esa oportunidad, digamos, para que pasen la fiesta de la rama de gallos. Y básicamente ahora las comunidades, sobre todo los jóvenes, las familias, van asumiendo esa responsabilidad de ser priostes. Entonces ahora ya más bien es más familiar, más comunitario, como ya no hay ni las haciendas también. Y bueno, como es de conocimiento, la iglesia adoptó, ¿no es cierto?, fechas importantes de nuestra cultura y costumbres de nosotros, y adoptó y también lo hizo religioso. Entonces, en honor a nosotros, en nuestra cosmovisión, en honor a las cosechas, en honor a la alegría mismo, a la preparación de la tierra que ya se aproxima. Entonces, a nivel de Cayambis es la fiesta de la rama de gallo. Cuando ya se sabe, ¿no?, quién es prioste para el próximo año, entonces es toda una ceremonia. Y ahí principalmente las familias más cercanas, más allegadas de los priostes, es decir, los papás de los priostes o los mismos priostes, los familiares más cercanos, ellos están pendientes, ¿no? Ya van preparando todo el año lo que es el maíz, el motecito, la harina, la chicha, la comida en sí, van haciendo crecer los animales.
el chanchito para el hornado y todo eso. Entonces ahí se ve la reciprocidad, primeramente de la familia y luego de la comunidad, de los compadres, de los amigos más cercanos. A nivel de Araque, ahí se ha hecho más sonado últimamente. La fiesta de la rama de gallos en sí creo que es la que más ramas recibe a nivel de los cayambis. Sé que reciben 50, 60, 70 ramas. Entonces creo que es porque, no sé, a nivel de dirigentes hace años se organizaron, o seguramente hay buena atención de parte de la comunidad, porque eso también lo ven. Entonces seguramente es por eso, ¿no? Pero yo consideraría que a nivel de cayambis la comunidad de Araque es la que más ramas de gallos reciben. Entonces a nivel de las juntas parroquiales también es otra dinámica que las organizaciones, las juntas parroquiales, ¿no? Los gobiernos autónomos, ellos también han asumido ese deber, digamos, ¿no? De fomentar la cultura. Cada persona y familia que de manera voluntaria participa de la fiesta y se hace responsable de un gallo es quien contrae un compromiso para el próximo año y es prácticamente el coorganizador para el año siguiente. Generalmente los priostes son, ahora al menos es como una manera de rescatar la cultura, de no dejar perder esa cultura que tenemos, ¿no? Pero es voluntario, nadie le obliga, le dice usted coja para el próximo año, no, es voluntario. Ahí el prioste principal, él es el que se responsabiliza, digamos, es el que ahora les hacen firmar como una acta de entrega de ese gallito. Entonces él es el responsable. Obviamente es el prioste principal el que organizará para el próximo año. De pronto él prestará su casa, de pronto él convocará a los demás miembros, en el caso de que se trate de priostes colectivos, digamos, hay un prioste principal, pero a nivel de familia es la familia, son los priostes principales, la familia en sí, puede ser papá, hijos. Entonces ellos lo que hacen es, el gallo caldo, eso es significado de una invitación, o sea, usted come el caldito de gallo, y obviamente no es solo el caldo, tiene que ser el segundo también, un motecito hornado o un sequito de pollo mismo, la chicha y todo eso. Entonces usted cuando comió es su obligación moral y social es enterarse de cuándo va a pasar la fiesta en sí. Entonces ahí usted tiene que llevar el gallito. Ahora ya es con otras cosas más, ¿no? Una jaba de cerveza, la cubeta de huevos. Entonces, pero si la mayoría de gente comieron, se escucha, o sea, ahí se recoge hartísimos gallos. A nivel de los cayambis, al menos nosotros hemos visto que el prioste solventa todos los gastos, música, comida, la parte logística, absolutamente todos los priostes. En esta época se practica la economía solidaria entre las comunidades. Durante el año se planifica la entrega de estas obligaciones de carácter comunitario. Es decir, por un gallo se debe devolver el año próximo una rama con 12 gallos y un castillo. La familia y acompañantes que fueron invitados a comer dicho gallo tienen la obligación de ayudar con un gallo al organizador o prioste, los mismos que se utilizarán para completar la rama y para preparar la comida para los acompañantes y músicos.
Estas son escenas de la entrega de gallos de Araque a la que el municipio del Cantón Otavalo con su exalcalde y exautoridades provinciales fueron invitados por los organizadores. El gobierno municipal de Otavalo, pues en ese entonces, a la cabeza del alcalde Mario Conejo, habíamos sido invitados por la comunidad de Araque y obviamente por otras comunidades también del cantón para participar de las festividades del Inti Raymi, pero en Araque era el tema de la entrega de rama de gallos. Ellos normalmente hacen esta fiesta a finales de junio, luego de la fiesta del Inti Raymi. Entonces, bueno, no es que el gobierno municipal tenía que entregar en este caso la rama de gallos, sino más bien habíamos sido invitados a participar de la fiesta. Y obviamente, pues, al ser Mario Conejo también una persona indígena y compartiendo de la tradición y la costumbre, pues él siempre nos organizábamos, ¿no? Los compañeros que querían participar también de la fiesta. Indígenas, mestizos, también habrás visto que participaba en el evento pues una compañera afroecuatoriana y estábamos ahí con un grupo de música, entonces fuimos con ellos y también con un grupo de otavaleños, hombres y mujeres indígenas, con las guitarras, con instrumentos para poder acompañar de la mejor manera, ¿no? Y vivir la fiesta pues con todo el gusto, como siempre lo hemos hecho. Entonces, en Araque se trataba de este evento. Creo que aparte que la fiesta se la hace para que haya una unión familiar, unión entre amigos, unión de las comunidades también, porque ese día pues hará que bajaban de todas las comunidades a entregar el gallo, ¿no? Entregar la rama de gallos. Entonces, había muchísima unión. Y lo que hacen los compañeros también es de que participen las autoridades del cantón. Y tú sabes que en las autoridades pues hay de todo, indígenas, mestizos, y los compañeros cada vez pues se va teniendo un mayor respeto a lo que son las tradiciones de cada uno de los pueblos. Estas manifestaciones culturales de carácter comunitario se han venido desarrollando por generaciones y son parte de nuestro patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos originarios. Tradiciones que año tras año se practican más y fortalecen nuestra identidad cultural. Estas manifestaciones culturales de carácter comunitario se han venido desarrollando por generaciones y son parte de nuestro patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos originarios. Tradiciones que año tras año se practican más y fortalecen nuestra identidad cultural. Imanaya, bienvenidos a Mushukmuyu, Lilka, el alfabeto. Hoy vamos a aprender el alfabeto en quichua. A. Antawa. Carro, Cha. Chaca. puente, Ja. Hatun. grande, I. Ishkai. 2, Ka. Kuntur. cóndor, La. Lulun. huevo, Ya. Yaquilla. triste, Na. Nina. decir, Pa. Pishku. pájaro, Sa. Sara. maíz, Ta. Tikrana. volver, Tsa.
Tsawa. Penco. Ushushi. Hija. Wisha. Cuchara. Yana. Negro. Zampu. Calabaza. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta kashkaman ali tutata charipaichi. Usted está viendo Bajo un mismo sol. APAC, la Asociación de Productores Audiovisuales Quichuas, realizadores de Bajo un mismo sol, cumplió con el compromiso de entregar rama de gallos en la comunidad de Cambugán. Pero, ¿cómo es que adquirimos este compromiso? Pues en el año pasado asistimos a Moraspungo para hacer la cobertura del encuentro cultural Inti Raymi 2013 organizado por la Jiruk Tausinque en esa ocasión. Ellos nos entregaron un gallo y una canasta de mediano, presente que de acuerdo a las costumbres quichuas no se puede dejar de recibir porque son expresiones de afecto y reconocimiento. Así que recibimos los presentes y asumimos el compromiso de volver el siguiente año. El Inti Raymi ha llegado. Todas las comunidades indígenas, especialmente de la provincia de Imbabura, celebran la fiesta del sol. La generosidad, reciprocidad se hacen presentes en esta fecha, donde la comida, el baile y la convivencia nunca faltan. La rama de gallo es una tradición dentro de las fiestas, y este año a APAC le tocó cumplir el compromiso de devolver una rama de gallos a la Jiruk Tausinque, organización de las comunidades de Quichinche, quienes nos entregaron parte del mediano que recibieron el año pasado. Esta vez llegamos a Cambugán con esta misión. El año pasado fuimos invitados a asistir al encuentro cultural del Inti Raymi 2013 por la Usinki, que es la organización que aglomera a todas las comunidades de la parroquia de Quichinche, a hacer una cobertura porque consideraron que transmitir ese evento a través de Bajo un mismo sol era algo que ellos querían hacer. Entonces fuimos, hicimos la cobertura, hicimos nuestro trabajo y al final, hacia la tarde, los organizadores nos entregaron un gallito y un mediano. Entonces la costumbre es que los que reciben estos regalos deben regresar el año próximo para devolver. Entonces lo que estamos haciendo como APAC ahora es la devolución de ese mediano. Y nos hemos organizado este día para ir a hacer esa devolución con todos los miembros y amigos de APAC, grupos de música también, y estamos preparando ahorita el castillo. El castillo es la estructura esta de carrizo donde se cuelgan frutas y otros regalos para ir y dejar a los organizadores, en este caso la Usinki. ¿Pero cuántos gallos vamos a? ¿Dos están? ¿12 gallos? La costumbre es, si te entregan un gallo, debes devolver 12 gallos. Hola, ya listos para la entrega de gallos con los APAC. Bueno, muy buenos días. Vengo aquí a ayudarles con la música Bajo un mismo sol. Vengo a APAC para ayudarles para la entrega de gallos en Cambugán. Buenos días, vengo a apoyar a APAC. Jovencito. Vengo a apoyar a APAC. Alipunja Mashikuna, Ñukanchi Mikanchi, Grupo Asamakuna Manda, APAC Manda Mashikunata Kumbangap Shamparkanchi. Ya es hora de calentar motores. La música no se hace esperar, ya que nuestro transporte está a punto de llegar.
¿Cuál es la importancia de esta tradición para ti? Más que todo es la solidaridad entre pueblos, ¿no? Creo que es una época muy importante donde los lazos de amistad entre familia se conjugan bastante con la solidaridad, ¿no? Entonces es muy importante continuar con esta tradición ya que nos vamos juntando como pueblos, ¿no? ¿Y más pata alicachingue kai ruray kunatega? Ñukanchik runapa fiesta, inti raymi nishka fiesta, cosecha, sara, toko y grano kunata. Hapinchi, cosechanchi, ñukanchikpa chay cosejo y fiesta kan. Bueno, Inti, ¿nos puedes decir cuál es la importancia de la música en estas tradiciones? Bueno, la música es una fuerza más, ¿no? Para manifestarnos todo lo que estamos, el fortalecimiento de la cultura a través de la música y además toda la fuerza que se coge es mediante la música. Entonces, como grupo Asamakuna hemos venido a acompañar, a hacer minga por el arte y por el fortalecimiento de nuestra cultura. Bueno, amigos televidentes, esto recién comienza y nos vemos en Cambugán. Acompáñenos. Amigos televidentes, hemos llegado a la comunidad de Cambugán y lo próximo es entregar la rama de gallos en la plaza. Acompañen. Cambugán es una comunidad a 40 minutos de Otavalo, a una altura de 3.000 metros. A pocos metros del estadio de Cambugán, nos preparamos para entregar los gallos y empezar esta fiesta. Asociación de Productores Audiovisuales, damos una cordial bienvenida a un Paco Microsol. Gracias, compañeros. Ya saben, con ustedes mismos se hace la interculturalidad. En este momento se acercan los compañeros a realizar una gran ofrenda a los compañeros de la Girotosinki. Muchas gracias, producción APA. Yupa Chapani, compañera Samia y Sinaya Pani Samis Tecapai. Kay Minipani, kay Yupa Chita, kay grupo APAC y comanda ay Después de la entrega, es costumbre dar comida y licor a los invitados. Los organizadores de la fiesta en Cambugán fueron muy gentiles con nosotros. Nos elogiaron con abundante comida para repartir entre nuestros acompañantes. La entrega de rama de gallos ya no tiene la connotación de antes, cuando los hacendados entregaban una porción de productos a los guasipungueros para que les entreguen obligatoriamente el doble el año siguiente y durante 12 años. La entrega de gallos era una forma eficaz de explotación que se aplicaba a los pueblos originarios de esta zona. En la actualidad, esta fiesta resalta el compañerismo, la solidaridad entre comunidades. Estos compromisos se adquieren voluntariamente y es una expresión de reciprocidad, de afecto y respeto entre personas. Estamos con el presidente de la comunidad. Cuéntenos un poquito, ¿no? ¿Qué importancia tiene para ustedes esas tradiciones? Primeramente, este encuentro es milenario, es nuestra cultura, es tradición. El significado es agradecer a Pachamama, al Inti Raimi, al Inti Taita, porque a través de ellos nosotros tenemos nuestros frutos y de eso es nuestro suma causa y de ello pues vivimos. Y esto no queremos perderlas en nuestras comunidades indígenas, que realmente nuestros jóvenes, adolescentes que se quieren perder nuestra tradición, esperando de que vayamos fortaleciendo
Y también invito también, y mi criterio desde la organización ha sido, estos encuentros queremos que sea sin alcohol. ¿Cuántas comunidades están participando? Realmente nosotros abarcamos en la Jiructa Usinki las 24 comunidades filiales. Desde diferentes sectores han participado, también agradecerles. Son grupos muy particularmente que nos colaboran también, de Otavalo, de Cayambi, de otros cantones, de otras parroquias especialmente. Llega la tarde y es hora de regresar a casa. Apenas comienzan las fiestas. Los siguientes días conoceremos cómo celebran el Inti Raymi en otras comunidades. Nos veremos la próxima semana. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Kay Inti Raymi 2014 rikuchikunapika kay semanaka apamunajupashunmi kay San Juan Capilla Inti Raymi hawa shinallata kay Kotakachipi imashami wawakuna kay plazata hapinajushkamanta. Shinakashpaka kay wakin rikuchikunawan shamupashkanchi minkarinajunqapa kay semanapas shamunajupashunmi. Shuk punllakaman mashikuna.